el gobierno tiene la firme intención de que se levanten órdenes de captura que pesan sobre miembros de organizaciones como el Clan del Golfo y otras dedicadas a la delincuencia en aras de adelantar su política de paz total. La Fiscalía, como se reveló en medios de comunicación cerrando la semana, ha dicho que no. ¿Por qué ese no de la Fiscalía? Bueno, en primer lugar decirle, como se lo he planteado a los colombianos y lo hemos hecho desde los últimos 3-4 meses cuando empezaron a surgir estas ideas de paz total que empezamos todos a recibir y a tratar de analizar con los anuncios del gobierno. Yo dije que la paz total tenía el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hemos actuado siempre con fundamento en ese criterio, pero por supuesto debe haber unos límites. Esos límites para nosotros se producen en este caso concreto. Nosotros habíamos aceptado y yo había levantado la suspensión de órdenes de captura en el caso del ELN, también en el caso que se había planteado de las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz a finales del año pasado, pero en este caso concreto nos solicitaron por parte del gobierno nacional la suspensión de órdenes de captura de miembros de las autodefensas conquistadoras de la Sierra, de los Pachencas y de las AGC, del Clan del Golfo. Para nosotros es claro que estas organizaciones criminales no tienen un carácter político. Es importante decirle, Gustavo, que esta decisión es una decisión que se fundamenta en la Constitución, en la ley. Aquí hay que recordar un poco la historia de estos procesos. En el año 2005, cuando el expresidente Uribe sacó la ley 975, se intentó por parte de ese gobierno decir que los narcotraficantes y los paramilitares tenían carácter político y volverlos sediciosos. Nosotros, en aquel momento, la Corte Constitucional, con una sentencia que fue muy importante, la C-370 del 2006, luego sentencias de la Corte Suprema del 2007, luego del 2015, luego la Corte Constitucional del 2018, luego la JEP en el 2019, recordaron que estos actores no son políticos, que son actores normalmente, son delincuentes ordinarios, que se les aplica un régimen ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen que tener un régimen de condicionalidad en el marco de un sometimiento y que para poder levantar esas órdenes de captura debe haber ley de sometimiento en el Congreso, ley de sometimiento que tiene que tener cumplimiento de esos estándares constitucionales. Pero eso quiere decir que si el gobierno insiste, por ejemplo esta semana, ya usted se pronunciará de una manera judicial y no habría espacio de reversa ni nada más, no habría ningún recurso. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad no vamos a cambiar esa posición. La posición es supremamente clara y nosotros nos mantenemos sobre ese criterio. La señora vicefiscal lo que hizo fue contestar una comunicación que le llegó de Presidencia de la República. En ese sentido, cualquier tipo de manifestación que haya por parte del gobierno nacional se responderá con una resolución que, vuelvo y repito, no es controlable por ningún órgano del poder público, es una resolución judicial y lo haré en el marco de mis competencias. Menos el Ejecutivo, ¿no? No suspenderé. Mucho menos el Ejecutivo. No, yo lo que digo es lo siguiente y el país tiene que entenderlo. Ahí decía el Alto Comisionado para la Paz el día viernes, decía es que el presidente envía resoluciones para que se comuniquen y se cumplan. Yo creo que hay que recordarle también al señor Alto Comisionado que yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y de la ley, y aquí lo que quiero decir lo siguiente: el presidente tiene la obligación o el derecho de poder solicitar con fundamento en sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, y yo tengo la facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes. En esta discusión, cuyos puntos en lo jurídico hemos venido compartiendo con usted sobre la llamada paz total, hay un componente especial que parece ser olvidado y es el rol de la Corte Penal Internacional, que tiene un rol muy importante sobre estas materias. ¿Cuál podría ser en este caso el papel de esa Corte en caso de que se detecten casos de impunidad frente a los actores que se intentan beneficiar por esta llamada paz total? Mire, es importante esta pregunta, doctor Hernando, porque recuerden ustedes que una de las cosas que hemos ganado en los acuerdos de paz en Colombia, no solamente por las decisiones de la Corte Constitucional, de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sino también por el mismo acuerdo de paz en La Habana,
que se dio en el año 2010, que se firmó en el 2016, es que hay un componente de condicionalidad muy importante frente a cualquier beneficio, que es la justicia, la verdad, las garantías de no repetición, el derecho de las víctimas. En ese sentido, esto tiene que ver necesariamente con esas organizaciones además que han violado derechos humanos en Colombia y han cometido delitos. Cualquier beneficio tiene que estar acompañado de esto, so pena de abrir boquetes también en la responsabilidad de posibles funcionarios que participen en este tipo de acciones. Pero cuando hablamos de paramilitares o hablamos de narcos, pues estamos hablando al mismo tiempo de unos componentes que ya fueron definidos durante el proceso de que se intentó hacer en la 975 de Justicia y Paz durante el gobierno del presidente Uribe. Uno llamaría la atención más bien de que en vez de prometer lo que no se puede dar, más bien se pongan a explicar cómo se puede llegar a unos mecanismos que evidentemente tienen que resolverse en el Congreso de la República bajo el criterio de una ley de sometimiento. Y yo creo que ese es el criterio fundamental en ese apoyo que yo le he dado también al acuerdo de paz, porque es que recuerden ustedes que aquí ya se han levantado las órdenes de captura de 2 organizaciones y al mismo tiempo se ha permitido que esto funcione de forma adecuada. Luego no cabe aquí el argumento que se diga que es que el fiscal Barbosa está en contra de la paz total. No, yo estoy en contra de la paz total mal hecha. Yo creo que estoy a favor de la paz total, como todos los colombianos, bien hecha y conforme a la Constitución, a la ley y a las instituciones colombianas. Quiero preguntarle por el Guaviare. Hemos tenido una serie de informaciones de lo que eventualmente estaría pasando con unas menores pertenecientes a una comunidad indígena y un abuso de parte de miembros de la fuerza pública, incluso extranjeros. ¿Qué sabe la Fiscalía de eso? ¿En qué están? Bueno, mire, yo quisiera decir lo siguiente. La última semana se ha venido por parte de algunos medios de comunicación que han replicado esta información diciendo que hubo el caso de una menor de edad de 10 años de la comunidad Nuca que había sido abusada por un militar extranjero. Afirman incluso que esa menor habría quedado en estado de embarazo, según los reportes de medios. Muy bien, y que esa menor se presentó en compañía de un tío en un hospital y allí le fue practicada una cesárea de emergencia donde habría nacido un bebé. Yo inmediatamente envié a un grupo de la Fiscalía General de la Nación al departamento del Guaviare y tengo que decir lo siguiente: es una absoluta bellaquería haberse inventado un medio de comunicación, tremenda falsedad. Yo voy a mandar una carta al presidente de Univisión diciendo exactamente las bellaquerías que hicieron en este caso. Y le voy a informar. En primer lugar, de los más de 60 funcionarios que fueron de la Fiscalía General de la Nación, se entrevistó al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien lleva 9 años en la entidad, y manifestó que no ha tenido conocimiento de información de ningún tipo sobre ese caso. Además, aseguró que en la entrevista con ese medio de comunicación hizo referencia a otra agresión sexual en el 2019, agresión sexual que tiene que ver con militares colombianos y que es un proceso que sí está en la Fiscalía desde el año 2019. No coincide con ningún embarazo, con ningún tío, con ninguna víctima, con ningún victimario. Segundo, se hicieron inspección a las carpetas del ICBF entre el año 2018 y 2020. No se encuentra ningún reporte de los hechos narrados por el medio de comunicación. Se entrevistó con la defensora de familia, quien aseguró que nunca ha llegado información del caso de la niña de 10 años abusada por ningún militar norteamericano. Se entrevistó al cuerpo de salud del Hospital Central de Guaviare, teniendo en cuenta que el informe dice que un tío llevó a la niña a practicar una cesárea, se realizó una visita al hospital donde se habría presentado el procedimiento y la gerente manifiesta que no conoce de ningún caso que tenga relación con una menor de edad. Su gerente manifestó que no conocía ni había registro. Fiscal. Se consultó en la registraduría. No existe registro de nacidos vivos entre el 2015 y el 2022. La personera, la comisaria de familia, la secretaria de salud del departamento, el batallón de brigada de selva número 22, donde no hay militares extranjeros acantonados, la registraduría, incluso a la comunidad Nucac,
que reportaron que no conocen ningún caso de esta naturaleza. ¿Es posible que haya decidido la familia no hacer la denuncia en los escenarios formales, sino directamente ante el medio de comunicación, por algo que hayan decidido ellos, que no conocemos y que no nos compete y que depende de la intimidad de esa familia? ¿Es posible que sí se haya presentado un caso en este particular? Pues en este momento no hay ninguna posibilidad de que eso sea cierto, porque se habla de un embarazo y le estoy dando toda la trazabilidad médica y clínica en todo el departamento de Guaviare, en donde se dice que no ocurrió esta circunstancia. ¿Usted va a ir a Guaviare también? Voy a ir a Guaviare sobre este tema y se le informará al país exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, si hablamos de que en Guaviare hay una situación calamitosa frente a la situación de los indígenas, sí la hay. Y sobre eso creo que es válido hablar y hacer un informe periodístico, pero usted lo que no puede hacer es empezar a recoger un caso, empezar a construir el caso, para después llevar a que efectivamente se lleve a todo el país a hablar durante 10 días sobre una violación de una niña que tuvo un embarazo. Y en la trazabilidad procesal, en este momento está la vicefiscal general de la Nación en el departamento del Guaviare, no se encuentra ningún elemento material probatorio sobre el tema. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay que tener mucho cuidado frente a lo que hacen unos sectores, no es todo el periodismo, es un sector del periodismo, una parte del sector del periodismo, en donde retoman una denuncia, se establece unos parámetros y posteriormente se va montando toda una estructura para generar el impacto que se generó. Y creo que amerita, por parte del fiscal general de la Nación, que haya una comunicación al presidente de Univisión explicándole además lo que nosotros encontramos. Quiero decirle otra cosa, esto nos costó más de 100 millones de pesos a nosotros, esta investigación, mandar a todo el mundo. Todos los investigadores que deberían estar investigando temas que efectivamente se requieren, están en este momento girando en torno a denuncias hechas o bien por este tipo de pseudoinvestigaciones periodísticas o bien porque hay denuncias por Twitter en donde efectivamente terminamos por cuenta o bien de estas investigaciones o bien de funcionarios resbalosos diciendo que existen corrupción o existen hechos delictivos y cuando vamos a verificar ni asisten a la fiscalía, ni están presentes, a ver, fiscal, ni tienen absolutamente... ¿Quiénes son los funcionarios resbalosos en Colombia? No, hay funcionarios resbalosos de múltiple nivel. Entonces, si quiere empezamos. Entonces, arranquemos. El director de la UNP. Entonces, el director de la UNP dice, es que hay corrupción en la UNP. Lo citamos y nos envió una carta diciendo que está enfermo, que si le mandamos las preguntas, que porque él las quiere contestar por escrito. Segundo, le decimos al director de la SAE, hacen un escándalo y dicen que es que hay corrupción en la SAE. Nos reunimos. De hecho, todo esto la Fiscalía tiene las investigaciones abiertas. Con ellos o sin ellos vamos a llegar a los resultados. Pero el director de la SAE no le ha cumplido una sola reunión a la Fiscalía General de la Nación, no ha entregado un solo documento en donde aporte algún elemento de la corrupción de la SAE. ¿Cómo le ha ido con Aerocivil en ese sentido? Tampoco, lo mismo. ¿Cómo así que tampoco? Nosotros hemos recibido la información que ya teníamos, recibimos una información y tenemos una información en 3 procesos que la Fiscalía General de la Nación ha avanzado. Los medios de comunicación nos han aportado muchísimo sobre ese tema y tenemos los equipos investigativos. Pero si hay un cartel en la Aerocivil. Yo no tengo capacidad para decir en este momento si hay un cartel para el Aerocivil. Es que volvemos al mismo tema. Yo llego a una entidad pública y digo, necesito brillar. E inmediatamente lo que yo hago es decir, en este momento he encontrado corrupción en la entidad. Bueno, pues muy bien. ¿En dónde está la corrupción? Veo que hay muchos contratos o contratos de prestación de servicios. Muy bien. ¿Dónde está el delito? Entonces yo tengo todos unos equipos en la Fiscalía destinados a verificar y analizar más de 5.000, 10.000 contratos para ver si existe o no existe algún hecho constitutivo de delito. Pero quiero decirle una cosa. Si la Fiscalía en estos casos que estamos hablando, hablo UNP, hablo SAE, hablo Aerocivil, hablo los mismos casos de subcontratación o contrataciones o nóminas paralelas, encuentre elementos materiales probatorios y estos funcionarios no participaron o no, digamos, acompañaron a la Fiscalía General de la Nación, recuerde usted que hay omisiones de servidor público y también podríamos entrar por prevaricatos por omisión con estos funcionarios.